agradecer a nuestro señor obispo, Monseñor Roberto Domínguez, que el día de ayer yo veía que nos dirigía las siguientes palabras. Dice nuestro obispo: como sacerdotes, al ser consagrados y tener la conciencia de que somos del Señor, lo más hermoso que tenemos es poder celebrar la Eucaristía. Ser conscientes que en nuestras manos nosotros podemos tener a Cristo. Ser conscientes de que por nuestra palabra Cristo se hace presente en la Eucaristía. Claro, con estas palabras de nuestro obispo, pues yo empecé a reflexionar sobre este don tan maravilloso que tenemos los sacerdotes en nuestras manos y que a veces no somos capaces de comprender su grandeza, su inmensidad. Por eso yo comienzo esta intervención pues retomando la invitación que nos hace nuestro obispo, haciéndome esta pregunta. Y yo esperaría que también cada uno de ustedes se hiciera esta pregunta. ¿Qué significa para mí, en mi caso, sacerdote? ¿Qué significa para mí, sacerdote, la Eucaristía? Pero que también tú te la hicieras desde el lugar donde te encuentras. ¿Qué significa para mí, miembro de la adoración nocturna, la Eucaristía? ¿Qué significa para mí, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, la Eucaristía? ¿Qué significa para mí, miembro del Ministerio de Música, miembro de la vida consagrada, miembro de escuela de pastoral? ¿Qué significa para mí la Eucaristía? Yo de verdad le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuestro señor obispo y también el Papa Francisco, que nos invita a reflexionar sobre este grandioso misterio de la Eucaristía. Claro, yo desde mi posición de sacerdote, pues me invitaron a que respondiera a esta pregunta, lo cual de inmediatamente me veo rebasado. ¿Quién puede describir exactamente lo que significa la Eucaristía? ¿Quién lo puede describir? Yo les aseguro que pudiera dar un curso de 6 meses y me faltaría tiempo para poder describir lo que significa la Eucaristía para el sacerdote. ¿Qué significa para mí, sacerdote, la Eucaristía? Yo respondo sin temor a equivocarme: un misterio. De verdad que es un grandioso misterio. Y al decir que es un misterio, no quiero evadir que no lo puedo conocer, sino más bien quiero aventurarme a que no voy a terminar de conocer todo lo que puede representar para mí el sacramento de la Eucaristía. Describir el maravilloso prodigio de la presencia real de Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Claro, yo sé que para todos la Eucaristía es una realidad maravillosa, y lo digo desde mi condición de bautizado, pero cuando nuestro obispo nos hablaba de que en nuestras manos nosotros podemos tener a Cristo y que por nuestra palabra Cristo se hace presente de forma eucarística, pues de verdad que no dejo de asombrarme. ¿Cómo es posible que Dios nuestro Señor
ante las palabras de un sacerdote, las palabras de la consagración, nuestro Señor obedezca y se haga presente en un pequeño pedazo de pan. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor me haya tomado de entre los hombres y me haya invitado a revestirme de sacerdote? ¿Quién soy yo para que como sacerdote, cuando pronuncie las palabras de la consagración, Jesús venga y habite entre nosotros? Un misterio, decía también Monseñor Luis Martínez en el video con el que se promocionó este congreso. Un misterio que al mismo tiempo es una gran bendición. Fíjense cómo vamos más o menos tratando de identificar los destellos con los cuales ninguno de nosotros podemos contradecirnos. La Eucaristía es un misterio, una gran bendición que tenemos, decía Monseñor Luis Martínez en esa intervención, una gran bendición que tenemos todos los cristianos. Para nosotros los sacerdotes ciertamente es una realidad inmerecida. Nosotros no merecemos ese don tan maravilloso que Dios nos concede de hacerlo presente a través de las palabras consacratorias. No lo merecemos. Pero ¿quién lo merece? ¿Quién puede decir que es el dueño de la Eucaristía? ¿El sacerdote? ¿El ministro extraordinario de la comunión? ¿El de la adoración nocturna? ¿Las de liturgia? Es un don inmerecido que hemos recibido de Dios nuestro Señor a través de las manos consagradas del sacerdote. Mire, yo soy una vocación adulta. Yo inicié mi vida de seminario ya mayor, lo cual me permitió vivir muchos años como laico, la Santa Misa. Y como laico, pues yo no podía dejar de maravillarme por la presencia real de Jesucristo. Imagínense como sacerdote. No tendría palabras para decir cómo las manos consagradas son capaces de traernos a nosotros, por medio de las especies eucarísticas del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El Verbo se hizo carne, dice San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese signo evidente, palpable y manifiesto de que Dios está en medio de nosotros es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y para no evadir la pregunta, desde mi experiencia personal de sacerdote yo puedo decir, la Eucaristía es mi alimento. La Eucaristía es mi fuerza. La Eucaristía es mi compañía. La Eucaristía es mi consuelo. La Eucaristía me empuja a salir al encuentro del hermano. Me empuja a salir al encuentro del necesitado. Me empuja a establecer lazos de comunión. Por eso yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, que en esta mañana Dios te ha permitido tener este tiempo para vivir este congreso. ¿Qué representa para ti el sacramento de la Eucaristía? Como cristiano, como bautizado, yo puedo asegurar, mi vida cristiana está centrada en la celebración de la Eucaristía. Pero como sacerdote, también puedo afirmar
mi vida sacerdotal está entregada todos los días en la celebración de la Eucaristía. Sacerdocio y Eucaristía es un gran misterio. Tuve la oportunidad de conocer la espiritualidad de San Bernardo de Claraval. Y apenas celebramos al santo cura de Ars, ¿verdad? El patrono de los párrocos, que por cierto fue ordenado sacerdote un 13 de agosto, como hoy, de 1815. Y el santo cura de Ars, haciendo presente la espiritualidad de San Bernardo de Claraval, nos dice unas bellas palabras en un sermón de Corpus Christi. Miren, esto dice el santo cura de Ars. Dice San Bernardo que hay 3 misterios en los cuales no puede pensar sin que su corazón desfallezca de amor y de dolor. 3 misterios en los que su corazón desfallece de amor y de dolor. El primero es la encarnación. El segundo es la muerte y la pasión de Jesús. Y el tercero es el adorable sacramento de la Eucaristía. Al hablarnos el Espíritu Santo del misterio de la encarnación, se expresa en términos que nos muestra la imposibilidad de comprender, hasta dónde llega el amor de Dios a los hombres. ¿Se dan cuenta? Es tan grande el misterio de la Eucaristía que nosotros nos vemos imposibilitados de comprender. Y sin embargo, dice el santo cura de Ars, así amó Dios al mundo, así nos ama Dios a nosotros, a través del santo sacramento de la Eucaristía. Y cuando celebramos la Eucaristía, nosotros lo decimos inmediatamente que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Decía el padre Marco, aquellos que vamos a misa todos los días lo vivimos en la misa, todos los días lo repetimos después de las palabras del sacerdote. Ojalá, ¿verdad? Como decía el padre Marco, que todos los días lo que vivimos en la Eucaristía nos esforzáramos por ponerlo en práctica allá afuera. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, ¿verdad que así decimos después de la consagración? Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y nosotros qué contestamos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la mejor evangelización que nosotros podemos llevar a cabo es una santa misa bien celebrada? Porque una santa misa bien celebrada tiene el poder para anunciar la muerte de Cristo y proclamar su resurrección. ¿Crees tú eso? ¿De verdad crees tú eso? Allá las hermanas religiosas, ¿creen ustedes eso? Pues entonces, yo creo que después de este primer bosquejo, lo mínimo que yo debería de hacer como sacerdote, porque nos pasa a los sacerdotes, y yo creo que también le pasa a los laicos, a veces llegamos a la misa sin habernos preparado, ¿verdad? Yo creo que lo menos que debiéramos nosotros de esforzarnos es por llegar
bien preparados a la Santa Misa. Que yo llegue concentrado, en espera de que el sacerdote salga en procesión para que iniciemos la celebración de este gran acontecimiento. Pablo VI, el Papa Pablo VI, nos decía en su documento Evangelii Nuntiandi, nos decía lo siguiente, y no se nos olvide, algo que nosotros debemos de recordar siempre, creo yo, son estas palabras de Pablo VI que nos decía esto: la iglesia existe. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Quién lo sabe? Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Me dijeron que ustedes eran los meros buenos. La iglesia existe para... La iglesia existe para... La iglesia existe para... La iglesia existe para evangelizar. No por nada, todos los esfuerzos de nuestra diócesis están centrados en el plan pastoral para la evangelización de nuestras comunidades. La iglesia existe para evangelizar. Yo apenas estoy empezando a trabajar las pequeñas comunidades. Y yo les decía a mis hermanos de la parroquia, no crean que evangelizar solamente significa abrir pequeñas comunidades y ya está. ¿Cuántas comunidades tienes? No, pues que 3. Ah, no, entonces no evangelizas mucho. ¿Cuántas comunidades tienes? No, pues que 45. Ah, entonces tú sí evangelizas mucho. Y como decía el padre Marco, y luego ves a los hermanos de comunidad cómo viven entre ellos y cómo se tratan, y dices, ¿y eso que es de comunidad? ¿Verdad que les ha pasado? Ves a alguien que no da buen testimonio y ¿qué es lo primero que dices? ¿Y eso que es ministra? ¿Verdad que sí? Que porque es de la adoración nocturna y mira nada más cómo anda. Por lo tanto, cuando decimos que la iglesia existe para evangelizar, significa que debemos cambiar nuestra conducta de vida para que ya no vivamos como viven los paganos, sino vivamos como viven los cristianos. Y muy bien lo decía el padre Marco, aquí en la iglesia somos bien amables, pero apenas nos encontramos en el tianguis y cómo nos comportamos. Recuerdan que el Evangelio nos decía, estén preparados, y nos hablaba de 2 elementos para estar preparados. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre preparados, nos hablaba de 2 elementos. Tener puesta nuestra vestidura blanca. ¿No más dentro de la iglesia? ¿No más en tu casa? En cualquier lugar donde tú te encuentres debes tener puesta tu dignidad de hijo de Dios. Porque cuando un niño se bautiza, ¿qué es lo que le imponen en el rito del bautizo? La vestidura blanca. Si vas en el metro, si vas en el tianguis, a donde tú vayas, que siempre lleves esa vestidura blanca de hijo de Dios. Y el otro elemento, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que también es un elemento bautismal. La lámpara encendida.
¿quién ilumina tu vida? ¿Quién ilumina tus criterios? ¿Quién te dice por dónde caminar y le obedeces? ¿Quién? Que en todo momento siempre tú te dejes iluminar por Cristo. La Eucaristía es mi alimento, mi fuerza, mi compañía, mi consuelo, mi fuerza para ir al encuentro de los necesitados, para abrir lazos de comunión. Preparemos pues nuestra forma de celebrar la Eucaristía. Uno de los personajes que también tuve la oportunidad de conocer en esta experiencia por España fue a San José María Escrivá, que tiene mucho amor por la Eucaristía. Y San José María Escrivá nos dice: para poder tener ese encuentro personal con Jesús, les recomiendo 4 pasos. Primero, hay que buscarle. Búscalo. Cuando entres a una iglesia, ¿en dónde lo debes de buscar? ¿Solamente en el sagrario? ¿No les ha pasado de aquellas hermanas que van a la iglesia y van aventando a los que están a su lado porque van a ver al sagrario, y a los que estaban a su lado ni los saludó? Oye, ¿ya viste a la hermana? Entró derechito al sagrario y a nosotros ni siquiera nos saludó. ¿No les ha pasado? A Jesús se le busca en el sagrario, pero se le busca también ¿en dónde? En el hermano. Busquemos a Cristo, dice San José María, y encontrémosle verdaderamente. Pongámonos en su presencia. Por medio de este hermano Jesús me habla. Aquí en el sagrario experimento la presencia de Jesús. Y una vez que lo encontraste, trátalo, no tengas miedo, trátalo. Trata a Jesús que está en el sagrario, trata a Jesús que está en la custodia, trata a Jesús que está en tu hermano. ¿No has vivido esa experiencia donde estás tratando a una persona y tu experiencia es como si hubieras tratado a Jesús? Trátalo, no tengas miedo. Trata a Jesús, porque yo te aseguro que si lo tratas, no vas a dejar tu vida sin amarle. Búscalo, encuéntralo, trátalo y ámalo. Te va llevando de la mano esta experiencia con nuestro Señor. Es imposible, regresando a lo que significa para mí sacerdote, el sacramento de la Eucaristía. Yo no me podría sostener como sacerdote. Sin la Eucaristía, ¿ustedes creen que yo les estaría hablando aquí? Y sabiendo que me están viendo muchos padrecitos, ¿verdad? Y que me están viendo en el Face, y que hay mucha gente muy experta. ¿Ustedes creen que yo me atrevería a hablar? Pues no. ¿Qué me da fuerza? ¿Qué me mantiene de pie? ¿Qué me empuja a decir: aquí estoy, Señor, para proclamar que existes, que estás vivo, que te haces presente en medio de nosotros, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu divinidad, y me permites manifestarte con mi propia vida en medio de los hombres, sobre todo en aquellos que viven en la oscuridad, que tienen miedo, que viven sin esperanza, que no encuentran el consuelo en sus vidas? Gracias, Señor, por permitirme ser ese instrumento para que tú puedas llegar a donde tanto necesitan de ti, incluso sin saberlo. ¿Quién me da esa fuerza? ¿Quién me la da? No podría sostenerme si no me alimentara de este misterio de amor, si no me abrazara fuertemente
del corazón amoroso de Jesús sacramentado. No podría. No podría ausentarme de mi familia, no podría vivir lejos, no podría pasar tantas pruebas que Dios me ha permitido pasar si no estuviera sostenido en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos da muchas definiciones de lo que es la Eucaristía, y creo yo no se trata tanto de esquematizar los conceptos, sino de buscar la propia experiencia para ir madurando y creciendo en la fe y en el conocimiento de este prodigio maravilloso. Dijimos pues que la iglesia existe. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Quién lo dijo? Pues ¿qué creen? Juan Pablo II dijo otra cosa. Juan Pablo II dijo: ¿la iglesia vive? ¿Quién lo sabe? Exactamente. A ver, no que la iglesia sirve para evangelizar. Pues no se contradicen, ¿verdad? La iglesia que evangeliza, ¿de qué se alimenta? ¿Ya vieron qué bonito es nuestro magisterio de la iglesia? ¿Tú te alimentas de la Eucaristía? ¿Verdaderamente haces vida en tu propia vida lo que sucede en la Santa Misa? Yo me lo pregunto como sacerdote, ¿eh? ¿Verdaderamente Dios me da la oportunidad de hacer vida con mi propia vida ministerial lo que yo celebro en la Santa Misa? En primer lugar, nos dice el Catecismo, la Eucaristía es una acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Es el banquete del Señor, donde el Señor nos espera con los brazos abiertos para que nosotros nos recostemos en su pecho. ¿Quién se recostó en el pecho de Jesús en la última cena? ¿El discípulo? ¿Y tú no quieres ser discípulo amado del Señor? Yo sí. Y sé dónde está lo bueno: en el pecho de nuestro Señor, que en realidad es su sacratísimo corazón. ¿Y cómo me puedo reclinar yo en ese sacratísimo corazón de Jesús? A través de la celebración de la Eucaristía. Es el banquete del Señor, es la fracción del pan. ¿Cómo reconocieron los discípulos de Emaús que era Jesús? ¿Cómo lo reconocieron? Es en la fracción del pan donde reconocemos al Señor. Es la asamblea eucarística, porque se reúne toda la iglesia y no le pertenece ni al sacerdote ni a tal o cual ministerio. Es un bien de toda la iglesia. Por eso le llamamos asamblea eucarística, memorial de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Jesús está clavado en la cruz. ¿Y cómo lo hacemos presente nosotros aquí y ahora? Por medio de la Santa Misa. En la Santa Misa es Jesús crucificado quien se entrega por nosotros para la salvación. Memorial de la pasión, santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, medicina de inmortalidad, la Santa Misa, porque nos envía para cumplir la voluntad de Dios en la vida cotidiana. ¿Cuánta gente los domingos viene a misa? Y cuando el sacerdote da la bendición dicen: ya acabó la misa, ya cumplí con el precepto dominical, ahora sí a disfrutar el domingo. ¿Sí o no? Cuando la verdadera espiritualidad eucarística comienza cuando el sacerdote dice: vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado.
Ahí empieza el verdadero reto. Ahí verdaderamente se manifiestan los que están enamorados de la Eucaristía. No donde los vean todos, sino ahí donde nadie te vea. Ahí donde te vengan las pruebas. Ahí donde sientas tú que el agua te llegue hasta el cuello. A mí como sacerdote me sucede. ¿No creen que a veces no dan ganas de tirar la toalla? ¿No creen que a veces dan ganas de salir corriendo? A veces uno se siente como bombero, pero un bombero que va a apagar el fuego sin agua. Padre, córrale, córrale a ver un enfermo, y ahí voy como bombero. Y cuando el enfermo espera un consuelo del sacerdote, el sacerdote llega con las mangueras vacías porque no tienen agua. ¿No les ha pasado? Oiga, usted que es de tal ministerio, ya no voy a decir nombres, ¿verdad? Deme un consejo, usted que está más cerca de Dios. Y volteas a verte y dices, ¿y dónde está Dios? Me siento vacío, me siento vacía. ¿No les ha pasado? Ayúdenos porque hay esta necesidad, venga. Y ves tu realidad y dices, es que pues yo no tengo nada que dar. Bomberos que acudimos a apagar el fuego y llevamos nuestros tanques sin una gota de agua. Nos preocupamos muchas veces por calmar la sed. Yo hablo como sacerdote, y lo he vivido personalmente. Quiero salir a calmar la sed de Dios cuando el sediento, ¿quién creen que es? Soy yo. Pues ¿cómo voy a salir a dar lo que no tengo, verdad? Está bien que la iglesia existe para evangelizar, pero nadie da lo que no tiene. Entonces, es ahí donde uno valora enormemente la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Nuestra labor pastoral como sacerdotes tiene un motor, y sin ese motor no puede funcionar. Ese motor se llama el santo sacrificio de la Eucaristía. Nuestro ser sacerdotal se alimenta de Cristo, y por lo tanto Cristo mismo no llegará al corazón de las personas si primero no está en el corazón del sacerdote. A mí no me la apliquen, pero ¿verdad que ustedes sí se dan cuenta cuando un sacerdote lleva a Cristo en su corazón? Y cuando un sacerdote no lleva a Cristo en su corazón, ¿también se dan cuenta? Esto se los digo no para que critiquen a los sacerdotes, sino para que se lo apliquen a ustedes mismos. También el sacerdote, cuando celebra la misa y ve a la gente todos los días, pues obviamente el sacerdote no anda señalando, pero ustedes creen que no se da cuenta qué hermanos o hermanas llevan a Cristo en su corazón y cuáles no. ¿Qué hermanos y hermanas verdaderamente viven la espiritualidad eucarística y cuáles no? Uno no los puede obligar, uno no los puede amarrar con una cadena junto al sagrario y aquí te quedas hasta que te entre Jesús. ¿Verdad que no se puede? Tenemos que abrirnos y darnos cuenta que la Eucaristía es la que nos abre a vivir el acontecimiento de la salvación. Que cuidemos nuestra vida eucarística. Yo como sacerdote, antes de empezar la Santa Misa, trato de concentrarme. Claro, yo veo otros hermanos sacerdotes que antes de la misa se están echando un pambazo
y están con los atoles y cotorreando con la gente. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo necesito concentrarme y abandonarme en las manos de Dios nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque lo que viene sobre mí es algo tan grande que yo no sería capaz de poderlo llevar con mis propios medios. Yo no sería capaz. Decimos que el sacerdote es alter Christus. ¿Saben lo que significa alter Christus? Otro Cristo. Pero en realidad en la misa no es otro Cristo. Es ipse Christus. ¿Saben lo que significa? Ipse Christus. No es otro Cristo. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que consagra. Es el mismo Jesucristo que celebra. Es el mismo Jesucristo que te dice a ti: tomen y coman, porque esto. Y luego yo digo, ¿estoy hablando de el pan consagrado que tengo en mis manos? ¿O estoy hablando de mi vida? De estos huesos y esta carne que se comerán los gusanos. Este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. ¿De qué hablo? ¿Verdad que se confunde? ¿Verdad que es un gran misterio? ¿Verdad que en el momento de la consagración es el mismo Cristo el que consagra? Un misterio que no dejaría de maravillarme como sacerdote, que en la persona de Cristo cabeza te dice Jesús: voy a tomar tu vida, para que en esa vida, gordo, flaco, güero, moreno, en esa vida yo consagre para todo el pueblo de Dios, por medio de tus manos, por medio de tus palabras, por medio de tus gestos. Claro, eso para mí es algo, dice el santo cura de Ars, moriríamos, ¿verdad? Moriríamos si lográramos llegar a comprender lo que significa este grandioso sacramento en persona de Cristo, cabeza, el sacerdote con la oración consacratoria hace presente a Jesús. Y esto a mí me ha dejado también una gran enseñanza. Dice Juan Bautista, creo que esta sí se la sabe: es necesario que Él crezca y yo disminuya. Por ahí hay una hermana bien abusada. Es necesario, pues es usted. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. A mí me ha tocado ver en el YouTube padrecitos que se ponen nariz de payaso, orejas de burro, túnica de colores del arco iris, y hacen de la misa un show, cuando el que actúa no es el hombre. ¿Quién es el que actúa? ¿Qué me ha enseñado a mí acogerme al santo sacramento de la Eucaristía? Que uno solo presta su vida, que ya es mucho. Señor, antes de la Santa Misa le digo: Señor,
toma mis manos, toma mi boca, toma mis pies, toma mi mente, toma mi corazón, y que seas tú el que actúe. Que yo como sacerdote, pero creo que pues esto es para todos los bautizados. Yo espero que lo que yo he podido experimentar como sacerdote pues les llegue a servir a ustedes, para que también lo reflexionen en su vida y en su ministerio laical o de la vida religiosa que puedan tener. En cualquier lugar donde Jesús habla, te habla de que hay que ser sencillos, de que hay que ser humildes, no hay que ser arrogantes, no hay que ser engreídos, hay que ser sencillos y humildes, porque la obra es de ¿quién? La obra es de Dios. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? A mí como sacerdote, ¿qué me pide? Que yo sea fiel. Eso es lo que Dios me pide a mí, que yo sea fiel. No me pide que sea un genio, no me pide que sea un experto, no me pide que sea un bailarín, no me pide que sea un cantante. Eso no me pide Dios. Él me escogió y lo que espera de mí es que yo sea fiel. ¿Se dan cuenta? Y parece bien sencillo. Pero ya vienen luego nuestras ansias de querer actuar, de querer agarrarnos de nuestros criterios, de que vean que yo puedo, de que vean que yo sé, de que vean que yo, y empieza el yo-yo. Y el yo-yo no nos deja que Jesús haga su obra. Lo digo como sacerdote. Y como sacerdote también en algún momento caes en el error de que si no tienes tantos cargos en la diócesis y si no te toman en cuenta no vas a hacer, no, porque la obra de quién es. ¿Cuántos sacerdotes, cuando yo empezaba como sacerdote, buscamos 1000 responsabilidades, buscamos 1000 ocupaciones, buscamos el activismo, buscamos las reuniones de vicaría, las reuniones de decanato, participar en el plan pastoral? Y no digo que esté mal, no vaya a pensar el obispo que está mal, pero luego volteo a verme y me doy cuenta que yo estoy vacío. Si yo estoy vacío, me sirve todo lo demás. Hermanas religiosas, si yo estoy vacío, me sirven las juntas y las reuniones y los programas ¿me sirve? Y si yo estoy vacío, ¿qué es lo que me ofrece la iglesia con los brazos abiertos para alimentarme? La Eucaristía. Por eso, gracias a Dios, gracias a nuestro obispo, al padre Álvaro que me invitó, que tenemos esta oportunidad, que nuestra Santa Madre Iglesia nos prepara para que redescubramos el gran don de la Eucaristía. No saben, con esto termino, cuando el padre Álvaro me invitó a dar este tema, pues normalmente uno busca libros, busca apuntes, y me empecé a meter y a asombrar de este misterio. ¿Y saben qué? Después de 12 años de sacerdote, uno dice, no cabe duda que uno no sabe nada. Y cuando te metes a reflexionar esto, quedas maravillado de las cosas. Miren, yo preparé 20 páginas. Si leí 2 o 3 fueron muchos. Es un gran misterio. Y gracias a Dios y a nuestra iglesia que nos da la oportunidad de redescubrirlo
en este Congreso. Yo les invito que no desaprovechen la oportunidad esta mañana que Dios nos ha concedido para que podamos sacar el mayor provecho posible a esta bendita experiencia. Que Dios les bendiga.